Bueno, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy, como siempre recordándoles lo mismo que les digo, pues, todas las clases, ¿no? No es obligatorio que copien la pizarra, es un apoyo para nosotros la pizarra. Yo sí se les recomiendo que lo tengan en su cuaderno porque les va a servir bastante para estudiar, para repasar, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Ya les he explicado, pues, ¿no? Las razones. Sí, 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 sí es obligatorio, ¿qué cosa? Ya, tu participación en Zoom, ¿verdad? Tu asistencia en Zoom y tus tareas, ¿verdad? Sea del libro o del cuaderno, enviarlo a la plataforma, ¿verdad? Ya sabes que la plataforma siempre te acepta hasta el día sábado. Y tú también, bueno, también te he explicado que en caso de que los videos de las clases pasadas se suban el mismo día sábado, porque a veces se demoran, me ha pasado 2 veces, creo. Yo te doy chance un día más, ¿no? Hasta el domingo. En la plataforma misma, ahí puedes ver las fechas, ¿de acuerdo? Ahí puedes ver hasta qué día se entrega. En el caso de que suban los videos el mismo día sábado, yo lo corro un día más para que lo presente. Pero solamente ha pasado eso 2 veces. Por lo general, siempre es hasta el día sábado, ¿de acuerdo? Eh, ya sabes que me puedes consultar cualquier cosa de las tareas, ¿verdad? Algunos chicos sí me consultan algunas cosas de la tarea y es en sí, es para que, si tienes el libro o las preguntas, si tú no conoces algo del libro o, no, o de las preguntas o no entendiste, pregúntame. Yo estoy disponible para tus consultas, ¿de acuerdo? Y y ahora pues que estamos en una situación muy, muy distinta a la normal, hay que sacarle el mayor provecho, ¿verdad? Hay que sacarle el provecho y consúltame, ¿verdad? Este, para tu estudio, ¿verdad? Hemos tenido que esperar a que pase esto para que nos demos cuenta que la educación tiene que cambiar, ¿verdad? La educación no es solamente, ya, yo hablo, tú copias, ¿no? Eso no es educación, es conversar, interactuar, investigar más, es videos, audiovisuales, fotos, es mucho más la educación, no es solamente este, algo memorístico, ¿de acuerdo? Lo que yo trato aquí de hacer es eh, hacer que tú comprendas un tema, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Hay muchas maneras. Este es un video. A veces te dejo links para que tú veas algún video en YouTube. A veces te dejo algunas imágenes con varios salones o eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes que tienes que sacarle el jugo pues al internet, ¿verdad? Y si no tienes chance, pregúntame, ¿de acuerdo? Por cualquier medio yo te puedo explicar o te puedo enviar de repente este, si la explicación que te di no te gustó, te envío algún video donde yo puedo entender algo y está un poco más sencillo, de repente eso sí te puede servir. Y tantas posibilidades para aprender hoy en día que prácticamente no hay excusa, ¿no? En caso de que tengas algún problema con la plataforma, avísame. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con un tema importantísimo. Pero siempre digo que es importante el tema del día de hoy, ¿no? Pero este sí es muy importante. ¿Por qué? Porque con este tema del día de hoy vamos a entender mucho de lo que ocurre en la actualidad, ¿de acuerdo? Toda la historia sirve para entender pues el mundo de la actualidad, ¿verdad? Si tú no conoces pues la historia, no solamente del Perú, del país, sino del mundo, si tú no conoces la historia, no puedes entender cómo funciona el mundo, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, ¿de acuerdo? Porque vas a ser alguien que va a ser fácil de engañar, ¿de acuerdo? Allá afuera en el mundo hay mucha gente que engaña así a diestra y siniestra, ¿verdad? Y hay mucha gente también que se deja engañar. Te lo he explicado varias veces, ¿no? Con los ejemplos que te doy yo siempre de Internet, que hay muchas teorías, ¿no? Conspiraciones que hay que la verdad son muy falsas, ¿verdad? Que no tienen ningún sustento, que hay gente que sabe realmente, que ha estudiado, pues se da cuenta de que son cosas que no tienen sentido. Por eso que tú que estás estudiando, que tienes esa oportunidad grande, eh, ya no vas a caer tan rápido como otra gente que cae así de fácil, ¿verdad? Entonces tú al conocer historia te da a entender muchas cosas más. Como yo te he explicado varias veces atrás, historia no es solamente fechas, ya, historia es
cultura, arte, política, es debate, es ciencia, es comprender lo que pasa el día de hoy en base a lo que pasó, a los movimientos del pasado, ¿de acuerdo? Historia también sirve para eso, para comprender el mundo. El mundo que nosotros conocemos de este siglo es una herencia prácticamente de lo que ocurrió aquí, en el mundo del siglo XIX. Recordemos que el siglo XIX, hablamos de los años 1800. Vamos a comenzar esta clase con una pequeña historia, ¿no? Con una anécdota, ¿ya? Y quiero que tú saques lo más importante de la historia que yo te voy a contar, ¿de acuerdo? Mira, había una vez un jovencito que nació sordo, ¿de acuerdo? No era una sordera total, reconocía algunos sonidos, pero en su mayoría era sordo, ¿de acuerdo? No escuchaba pues lo que pasaba a 1 metro de él, ¿verdad? Tenía que acercarse bastante, tenía dificultad auditiva, ¿de acuerdo? Este joven era muy curioso, ¿verdad? Le gustaba mucho inventar, hacer cosas extrañas, aparatos, ¿de acuerdo? Como era una buena persona, ¿verdad? Estudió, ¿verdad? Bastante. Se casó, tuvo hijos y compartía su casa, pues, con su suegra, ¿no? Y este tipo era muy curioso, ¿no? Como yo te estoy contando. eh, y también era muy bromista, ¿de acuerdo? Se llamaba, Alexander, ¿de acuerdo? Era muy bromista. Y un día, ¿qué hizo? Como estaba aburrido, y solamente él podía reconocer sonidos fuertes porque él era un poco discapacitado en el oído. ¿Qué hizo? Le quiso hacer una broma a su suegra, ¿verdad? En el cuarto de su suegra, en la parte de arriba, escondió un aparatito que era como un parlante, ¿de acuerdo? Le puso un cable y lo pasó el cable hasta la habitación de Alexander. Y ahí lo conectó el cable con un interruptor, con un botón. Entonces, cada vez que Alexander, como él trabajaba cosas, en temas de ingeniería, ¿verdad? Era un poco, trabajaba con máquinas. Cuando no le salía algo o cuando se aburría, Alexander, para que no se aburre y reírse un poco, apretaba el botón que tenía ahí y del otro lado de la habitación sonaba un ruido, pues, como de una trompeta, así, estrepitoso, así, fuerte, como una alarma, y la suegra, pues, se salía de su cama y gritaba y no sabía de dónde venía el sonido. Y eso lo hacía a cualquier momento del día, lo hacía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, él no le importaba, a él le daba más risa cuando era más tarde. Este era su juguete de Alexander, ¿no? Su esposa le decía, ya Alexander, deja de jugar, ya tienes 35 años y sigue jugando con juguetes, y estás encima molestando a mi mamá que no deja dormir. Hasta que un día Alexander se dio cuenta que eso podía servir de algo, ese juguete. Lo modificó y se dio cuenta que podía transmitir sonido por ese cable y por ese aparato. Probó y lo transformó ese juguete en un aparato que servía para hablar y que del otro lado salía un sonido. No solamente podía ser un sonido ya grabado, sino podía emitir un sonido. Así que su aparato lo modificó y esperó mucho tiempo y hasta que a su pueblo llegó una feria, ¿de acuerdo? Una feria donde presentaban nuevos inventos, una exposición así como de ciencia. Y dijo, este es mi chance, voy a aprovechar para presentar mi invento, ¿de acuerdo? Y llegó el día y este, dejó sin su invento, ¿no? Y se inscribió, puso su mesita, su stand, así como una feria, y puso su aparatito, ¿verdad? Eh, entonces pasaba mucha gente a ver a los inventos, las cosas raras, ¿no? Como las ferias que hacen de la televisión, ¿no? Que presentan tipo el cuchillo que corta pues en ondas y la cosa esa que sirve para, no sé si tú te acordarás, antes pasaban eso en la televisión, ¿verdad?
el lápiz que sirve para dibujar y tú dibujas una copia, cosas así, ¿no? O la regla que te hace otros dibujos, bueno. Entonces cada uno había un stand, ¿verdad? Y Alexander llegó con su aparato. Y curiosamente pasó toda la tarde y llegó una persona muy importante. Era un empresario, ¿no? Un empresario que era dueño de una empresa conocida como Western Union, que hasta ahora funciona, ¿verdad? Que hasta ahora está. Y llegó y paseó y vio el aparato de Alexander, ¿no? Y le dijo, joven, señor, ¿qué es esto de acá? Y dijo, es una cosa que yo le llamo teléfono, ¿no? ¿Y para qué sirve? Mira, si tú pones acá y tú hablas, del otro lado tú alzas este aparato, lo pones en tu oído y puedes escuchar lo que yo estoy hablando. Y el señor le dijo, pero si yo igual te escucho porque estás a un metro. Y dice, no, señor, eso es para que tú estés en un lugar muy, muy lejos, en otro país, en otra ciudad, y tú estás en tu casa y yo te puedo hablar contigo, aunque yo esté en otro lado. Ya, le dijo el señor. ¿Y tú para qué lo usas? Yo lo uso pues para transmitir sonidos, para hacer... Mira, es muy interesante, es como una curiosidad. Yo lo uso para jugar, la verdad, le dijo. Al hombre no le convenció mucho su invento y dijo, bueno, ya. Pasó un tiempo y le preguntaron al empresario, ¿usted desea invertir en este invento? Y el empresario dijo, no, no me interesa. Es un juguete. No le veo ningún tipo de uso a este juguete. ¿Qué pasó? Pasaron los años, ese invento se hizo más conocido y se convirtió en el teléfono que todos conocemos. Actualmente el teléfono ya ha evolucionado de una manera pues increíble, ¿no? Cuando yo era pequeño, la mayoría de casas en el Perú y en el mundo tenían un teléfono en su casa. Actualmente el teléfono ya se lleva pues de una manera más portátil, ¿verdad? Todo el mundo tiene, o la gran mayoría tiene un teléfono celular, ¿verdad? Entonces, ese es el invento más importante de repente de los últimos años. Y este hombre la rechazó, ¿no? Y actualmente Western Union, que en esa época era el magnate, el dueño de todas las comunicaciones de los telégrafos en Estados Unidos, actualmente ya no se dedica a eso, se dedica solamente a enviar y a recibir dinero, a enviar paquetes, ¿no? Pero Western Union pudo haber sido la gran empresa mundial, ¿verdad? Pero la rechazó. Imagínate la cólera que hubiera sentido ese hombre, ¿verdad? Si hubiera sabido que ese aparato iba a cambiar el mundo. Y pasó lo mismo con varios inventos, ¿verdad? Como la televisión a color, que cuando llegó la televisión dijeron, no, eso no va a tener mucho futuro, la gente no va a estar acostumbrada a ver una caja todos los días, se va a aburrir. ¿Y qué pasó? La televisión se convirtió en un super invento, ¿verdad? Pero la televisión no tiene nada que ver con este periodo. Así que para no confundirnos, vamos a hablar de este periodo muy importante que se conoce como la Segunda Revolución Industrial. Tú sabes que la Primera Revolución Industrial fue un evento, un periodo del tiempo en el cual Inglaterra innovó mucho y creó nuevos aparatos para producir, ¿verdad? Tipo maquinaria, fábrica para producir materiales en serie, ¿verdad? En Inglaterra surgieron las primeras, pues, los primeros talleres textiles, ¿verdad? Donde se producía ropa al por mayor, ¿verdad? Y eso lo cambió todo, porque antes de la primera revolución industrial, todo se producía a mano, ¿verdad? En talleres. Tú querías tener una camisa, te ibas al sastre y este lo hacía a mano. Tú querías un zapato, claro, exacto, claro. Y antes de esta revolución industrial, por ejemplo, tú querías un zapato, te ibas a la zapatería y te lo hacía el zapatero a mano. Y así fue por casi toda la historia. Llegó la revolución industrial y esto cambió. Y si así, de lo que te hace un zapato en un día, en África te hace 10 zapatos en un día. Y cada vez más hacían más productos en menor tiempo. Las primeras fuentes de energía de esta primera revolución industrial fue el carbón y el vapor, ¿no? Claro, el ferrocarril se movía a carbón. Los motores que hacían mover, por ejemplo, los buques, los barcos, eran a vapor, ¿de acuerdo? Te puse el ejemplo cuando hablamos de ese tema
del barco famoso que se hundió. Se me fue el nombre del famoso. Titanic, claro. Que tenía pues sus grandes tubos de escape donde salían pues, ¿no? El vapor, ¿verdad? Y uno ve en la película donde le echan pues carbón que produce con una turbina, produce pues energía. Eso había ocurrido a fines del siglo XVIII, a fines de los años 1700. A mediados del siglo 1800, estos inventos dieron pie a que se innovara mucho más y que surgieran muchos más ingenieros y muchos más inventores que aprovechando los nuevos conocimientos que se había adquirido, produjeron inventos mucho más elaborados, ¿de acuerdo? De la primera revolución industrial tenemos inventos como los barcos a vapor, los, los, este, los, las máquinas de tejer, las máquinas de hilar, ¿verdad? Los ferrocarriles, los trenes, ¿verdad? Pero en la segunda vemos una explosión tremenda en inventos, ¿de acuerdo? Inventos importantes que surgieron en este periodo como la dinamita, la máquina de escribir, que fue muy importante hasta hace muy poco, el teléfono, que ya te expliqué su historia, el fonógrafo, el cinematógrafo, ¿verdad? El cine, el Zeppelin, los globos estos dirigibles, el avión, el motor a gasolina, ¿verdad? Estos inventos fueron introducidos en el mercado y puestas a su disposición para la población. Fueron hechas pues por inventores, por ingenieros, por gente que le gustaba pues innovar. Uno de ellos es el que te cuento la historia, ¿no? Este joven Alexander, que es conocido como Alexander Graham Bell, ¿verdad? El gran inventor del teléfono, ¿verdad? Que tuvo que esperar muchos años para que su invento tuviera pues repercusión. En lo general uno ve en la historia que siempre los inventores, los artistas tienen que esperar mucho tiempo para que sus obras recién se vean reconocidas. Entonces, la segunda revolución industrial se da a mediados del siglo XIX, a mediados hasta los fines, ¿verdad? Hablamos de los años 1850, 60, 70, 80, 90 hasta 1900, ¿de acuerdo? De la mitad hasta el final, ese periodo de los años 1800 se da una explosión de nuevos inventos, ¿verdad? En comunicaciones, en energía, ¿verdad? Ahora, si las fuentes de energía fueron en la primera revolución industrial el carbón y el vapor, en la segunda van a ser la electricidad y el petróleo. Perfecto. Algo curioso, el petróleo y la electricidad hasta ahora, hasta cierto punto, siguen siendo los motores de la energía en la actualidad, cosa que ya debería cambiar porque han pasado más de 100 años y seguimos con estas fuentes de energía. Se lucha siempre para que hagamos ese cambio de fuentes de energía, dejemos los combustibles fósiles, ¿no? Que son la gasolina, que son los derivados del petróleo, ¿no? La gasolina, ¿verdad? Todo eso para pasar a las energías renovables, ¿no? Las famosas energías renovables que tanto estamos esperando, ¿no? Como la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Que también es muy importante, pero no se da. ¿Por qué? Porque todavía la economía mundial se mueve en base al petróleo, a la gasolina, ¿verdad? Hasta que esto no termine, ¿verdad? No se va a dar ese cambio, ¿verdad? Para ponértelo en simple, toda la contaminación de la Tierra que actualmente estamos viviendo se originó aquí, ¿verdad? Pero no veamos este periodo como el origen de nuestra destrucción, sino el origen de un nuevo periodo de invención y muy importante. Podemos decir que una consecuencia nefasta es la contaminación, ¿de acuerdo? Pero en lo general, a grandes rasgos, podemos resumir este periodo como el periodo en el cual se descubren nuevas fuentes de energía, nuevos avances científicos que permitieron la invención de nuevos inventos. ¿De acuerdo? Entonces, se dan inventos importantes como la dinamita, como la máquina de escribir, como el motor a vapor, como el cinematógrafo, ¿verdad? Pero todo esto, ¿cómo se origina? ¿De acuerdo? Ya había existido lo que es la primera revolución industrial.
A partir de ello, los capitalistas, es decir, las personas que tenían dinero, invertían en ciencia, invertían en técnica, invertían en la investigación de nuevos máquinas, implementos para mejorar. ¿Cómo? Claro, para producir mejores técnicas para producir más y ganar mucho más dinero. Entonces, alrededor de los inversionistas y la banca, se generó mucha inversión de dinero en ciencia y tecnología. Y eso se da hasta el día de hoy. Por ejemplo, las empresas de tecnología como Huawei, como Apple, ¿en qué invierten? En tecnología. ¿Para qué? Para estar a la vanguardia de las demás empresas. La competencia genera esto. En este periodo, al haber nuevas empresas y al haber más competencia, cada empresa quería innovar más para producir un mejor producto, para vender mucho más. ¿De acuerdo? Esa competencia es la que produce el avance en tecnología. Hoy en día se ve, una empresa saca un teléfono mejor y la otra ya está trabajando para sacar uno mejor y así, ¿verdad? Y igual con la computación, con las comunicaciones, ¿verdad? Con las redes de la comunicación, como el 5G, el 4G, sacaron el 2G, el 3G y así, ¿verdad? Y las empresas se pelean entre ellas por la competencia, ¿verdad? Eso se origina aquí, ¿verdad? Con las primeras máquinas, ¿verdad? Una empresa produce una máquina y produce 100 zapatos al día. Y la otra empresa invierte para investigar y producir una técnica que te permite producir el doble que tu competencia. Y así, ¿verdad? Ahora, todo esto en base a qué? A los nuevos avances científicos. Recordemos que a mediados del siglo XIX aparecen una serie de hallazgos y una serie de avances en la ciencia que nunca antes se habían dado. El más importante de todos estos avances que se dan en la ciencia se da en el año 1859 con una publicación que va a cambiar la historia de la humanidad. Te hablo de la publicación del libro El origen de las especies, de Charles Darwin, ¿verdad? Y claro, que había trabajado pues décadas en investigación, ¿verdad? Recorrió con su barco el Beagle muchas partes del mundo, ¿verdad? Sudamérica, pasó por la Patagonia, por Galápagos, estuvo en el Callao también, investigando la fauna, ¿verdad? Todo esto para qué? Para argumentar y para investigar lo que es la teoría de las especies. Esa teoría lo cambió todo, ¿de acuerdo? Cambió la forma de ver el pensamiento, la ciencia, ¿verdad? Así como Copérnico, ¿te acuerdas cuando te hablé hace tiempo de Copérnico? Cambió toda la forma que vemos el universo, ¿verdad? Que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino que giramos alrededor del Sol. Darwin fue similar, ¿verdad? Cambió todo el concepto que teníamos, porque para la ciencia antes del siglo XIX, este, el ser humano, el origen del ser humano estaba aceptado como que proviene de Dios, que Dios creó al ser humano como claro, el creacionismo estaba muy implantado en la ciencia. Para los científicos era obvio que nos había creado un ser superior, un ser que no puede ser explicado, un ser que a su imagen y semejanza nos creó. Esa era la única explicación posible. Hasta que Darwin, con evidencia, con estudio, demostró científicamente que el ser humano tiene un origen común con las demás especies, ¿de acuerdo? Eso lo cambió todo. Tuvieron que pasar muchos siglos para que en los años 40, en los años 30 del siglo XX, recién con nuevos hallazgos de la genética, de la paleontología, se aceptara pues la evolución como un hecho. Actualmente la evolución, tú sabes que es considerado pues un hecho para la ciencia, ¿no? Pero hay mucha gente que desconoce esta teoría y la menosprecia, pero como tú eres un hombre de ciencia, ¿verdad? Una chica, un chico que sabe de ciencia, debes saber que esta teoría fue muy importante para todo lo que vino después. Luego vinieron grandes investigadores como Mendel, ¿no? Con su teoría de la genética, y aparecen ciertas investigaciones que hacen cambiar de rumbo a la humanidad, ¿no? Nos hacen ver que la ciencia, o que en la ciencia está una forma o es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Mediante la ciencia y mediante esta revolución industrial se generó más trabajo, se generó mayor inversión,
se generó pues un avance en la calidad de vida. Las personas, al tener más conocimiento científico, se permitía de que hubiera nuevos métodos para curar enfermedades, para la higiene, ¿verdad? Para la alimentación, ¿sí? Sí, pero eso es una consecuencia de de la segunda revolución industrial. Todavía estamos en las causas, ¿sí? Es una consecuencia, ¿por qué? Porque al haber más talleres, al haber más trabajo, la gente empezó a migrar del campo a la ciudad, ¿de acuerdo? En Europa, primero, ¿de acuerdo? Al haber esta migración, hubo más demanda que oferta. Entonces, la gente, digamos, si había un puesto de trabajo, ya se copaba muy rápidamente. Entonces la gente empezó a vivir más en desempleo. Y como recién estaba surgiendo estas nuevas formas del capitalismo, ¿de acuerdo? Este, la gente, o mejor dicho, los empresarios, no tenían claro cuánto debe trabajar una persona. En un inicio las personas trabajaban pues hasta 12, hasta 16 horas al día. No tenían derechos laborales y todo eso. Pero la gente tenía más trabajo, pero a su vez estaban siendo explotados. ¿Por qué? Porque estaba empezando esta nueva forma de trabajo. Todo esto lo vamos a ver más detalladamente en el próximo tema, que hablamos del socialismo, que surge como una respuesta como una respuesta en forma de protesta a este nuevo capitalismo que surgió. ¿De acuerdo? Entonces, en un inicio surgió más trabajo, más calidad de vida, pero esto va a traer a la larga que mucha más gente busque la vida en la ciudad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en las ciudades que se formaban en Europa, había más oportunidades para trabajar. ¿De acuerdo? Y eso no para hasta el día de hoy. Cada año las ciudades en el mundo aumentan su población de una manera vertiginosa. Antes de esta revolución, las ciudades en Europa no pasaban de 1 millón de personas o 2 millones, exagerando. Actualmente las ciudades más pobladas tienen 20, 10, 15, 30 millones claro, como Tokio, ¿verdad? Como en Japón, como en Estados Unidos, como en Europa. Claro, en el caso de Sudamérica también, ¿verdad? Pero esto nace ¿dónde? En la Segunda Revolución Industrial. Ahora, cuando se dan estos avances científicos, hay una característica importante. La Segunda Revolución Industrial no solamente se da en Inglaterra, esta revolución se expande a otros países europeos como Alemania y como Francia. A mediados del siglo XIX, Alemania entra a la revolución industrial y le hace una fuerte competencia a Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Y también Francia se une a esta revolución industrial. Y no solamente se queda en Europa, esta revolución industrial también es absorbida por Estados Unidos, que es el país que empieza a surgir como nueva potencia. Y también llega esta revolución industrial a otro país muy lejano, Japón, ¿de acuerdo? Japón, Alemania y Estados Unidos son los países que van a ser los desarrolladores de la segunda revolución industrial. Esta revolución va a cambiar para siempre la realidad de esos países, ¿de acuerdo? Van a ser, bueno, van a transformarse de ser países agrícolas a países capitalistas e industriales. Y hasta ahora, Inglaterra, bueno, Alemania, Japón, Estados Unidos, son países que dominan pues la economía global, ¿verdad? La primera potencia mundial es Estados Unidos, la segunda China, la tercera Japón y la cuarta a Alemania. Y no ha terminado, ¿verdad? Esa hegemonía. Los países que han desarrollado una reducción industrial en su territorio son países que actualmente están a la vanguardia de la economía mundial. Te pregunto yo, ¿en Sudamérica habrá habido algún país que haya desarrollado la revolución industrial? No, ninguno. Ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Colombia se desarrolló
la revolución industrial. Por eso que somos países que no estamos a la vanguardia de la economía mundial. Somos países que producimos materia prima como petróleo, como metales, para que vayan a esos países y ahí se transforme en productos que todos conocemos, como computadoras, teléfonos y todo lo que es electrónica. Y compramos de esos países. Pero te pregunto yo, eh, ¿cuál es mejor negocio? ¿Vender un costal de, no sé, de 1 kilo de metal o vender 10 computadoras? ¿Cuál te sale, en dónde te sale mayor ganancia? En las computadoras, ¿verdad? Te pregunto yo, ¿qué países venden computadoras? ¿Qué países venden tecnología? ¿Qué países venden eso? Japón, Estados Unidos, Alemania, ¿verdad? Actualmente China, que ya alcanzó su revolución industrial. Y Sudamérica no. ¿Sudamérica qué produce? Petróleo, produce metales, produce eso, vendiendo esas cosas, vendiendo eh, productos primarios, nunca vamos a llegar a la vanguardia mundial. Así que en Sudamérica, ¿qué necesitamos? Innovar más en tecnología. Eso es lo más importante que tienes que quedarte de este tema. Este tema es muy extensísimo. Me gustaría contarte, pues, todas las anécdotas y cómo se crearon todos estos inventos, pero hay poco tiempo, tú sabes. Rápidamente te lo puedo resumir en pocas palabras. La dinamita es inventada por Alfred Nobel, una persona que diseñó este invento, que es la dinamita, para hacer más rápido lo que es la excavación en las minas, ¿no? Él dijo, ¿por qué hombres tienen que ir a picar la mina por días si con una dinamita puede salir la mina mucho más rápido? Y él lo vendió como esa idea para ayudar a la industria minera. Pero ¿qué pasó? Ese invento se utilizó luego en la guerra y él a su vejez se dio cuenta que ese invento no había sido utilizado por la minería, sino fue utilizado mucho más para la guerra. Es ahí cuando toda la fortuna que él había ganado de ese invento, él se arrepiente y dice, con todo el dinero que yo he ganado de la guerra, con este dinero sucio, yo lo voy a invertir en crear un comité, una organización, claro, para premiar a las personas que hayan dado pues un aporte a la humanidad, ¿verdad? Y creó los famosos premios Nobel, ¿verdad? Que se entregan normalmente a las personas que hayan dado un aporte a la ciencia o a las artes, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es el único peruano que ha ganado el premio Nobel, no? Ah, claro, Vargas Llosa ganó el premio Nobel en 2010, ¿verdad? De literatura. Vallejo estuvo cerca. El problema fue que murió muy joven, ¿no? Le faltó un poco más de distribuir más su obra en Europa, que ya se estaba empezando a vender. Pero tú preguntas a cualquiera y Vallejo, de todas maneras, que mereció el Nobel. Eh, Antes de que se termine la, la transmisión, ¿alguna pregunta? Sí, sí, dime, dime. No, sí comenzó en la Segunda Revolución Industrial. Comenzó ahí. Desde la primera hasta la segunda empezamos a emitir pues gases, emitir contaminantes, ¿no? A partir de la segunda, con el petróleo y con la gasolina, se empieza a generar una cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto empezó hace 150 años, ¿verdad? Prácticamente ponle 200 años. Y hasta ahora seguimos con esto. Y esto es a lo que iba. Por eso que te decía que la contaminación actual es una consecuencia negativa de esta revolución industrial. ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Odiar esto? ¿Decir esto está mal? No. Cambiar nuestro modo de vida, cambiar nuestro modo de vida, dejar de contaminar y crear conciencia para que las empresas, ¿no?, dejen de contaminar y buscar el gran cambio hacia las energías renovables. ¿Alguna pregunta más antes de que se termine la transmisión y se corte todo? Sí, no, a ningún país de Sudamérica, lamentablemente. Tuvimos la chance. En Historia del Perú, cuando nos toque, vamos a hablar de eso. Porque en este periodo, cuando Japón y Estados Unidos empezaron a hacer eso, el Perú, a ver, en este periodo
el Perú tenía mucho más dinero que Japón en esa época. En esa época Japón era pobre y Perú tenía mucho más dinero. En los años 1860 al 70, Perú tenía mucho más dinero que Japón. Pero ¿qué hizo Japón? Con el dinero que tenía, invirtió en tecnología. Y ahora Japón es 10 veces más rico que Perú y que cualquier país de Sudamérica. A Sudamérica no llegó. Actualmente, para algunos, estamos en la cuarta revolución industrial y a Sudamérica no ha llegado ni una. Ahí explicamos, como te decía en el inicio, por qué, bueno, la realidad de nuestros países, ¿verdad? ¿Por qué funciona el mundo así? Y aquí encontramos la explicación, ¿verdad? ¿Qué nos queda a nosotros? Invertir en tecnología, en ciencia. Eso le falta bastante a Latinoamérica, ciencia. Pero nunca es tarde. Hace 20 años Singapur era un país pobre, con terrorismo, con corrupción, y actualmente Singapur es un país avanzado en la educación, en la tecnología. Nunca es tarde, para nadie. A ver, los que participaron, Gianfranco y Bárbara, perfecto. Bueno, jóvenes, perfecto su participación, los felicito, nos vemos el día lunes. Hasta luego, cuídense bastante.